La negatividad está en el aire de los periodistas y de los creadores de contenido. Con este tipo de partidos, la bandeja de la crítica está servida. Cualquier cosa que hagas es prácticamente muy pero muy probable de que te exijan que lo hagas 3 o 4 veces mejor. Todo indica que tenés que ganar, pero que también tenés que golear, pero que también no tenés que sufrir. Trataremos de ser balanceados y de poner todos los aspectos en el lugar donde tienen que ir. Independiente sacó adelante un partido para mí muy bueno, pero que a su vez, por el contexto, por el rival y por varias cosas que vamos a detallar, tiene sus puntos negativos. A la larga, en este tipo de situaciones es cuando parece que nos olvidamos lo que significa el fútbol como deporte, porque es tan popular, porque puede emparejar cualquier situación. Y tampoco es que el rojo venga en el mejor momento que digamos, más allá de haber tenido una Copa de la Liga bastante regular. Buena victoria, ¿por qué? Porque dominó, porque atacó más, porque atacó muy poco a su rival, porque si es que no goleó o que no estuvo tranquilo fue por su falta de efectividad, cosa que cubre otros aspectos, y porque el resultado lo consiguió. Así que, sin más preámbulos, analicemos. Juventud Unida de San Luis 0, Independiente 2 y otro equipo más en los octavos de final de la Copa Argentina, que qué linda que es. No soy hincha de Independiente, tampoco quiero defender con este video a Independiente y tampoco quiero enfocar a Independiente como el único y exclusivo protagonista del partido. Mi objetivo, como hago siempre, va a ser tratar de poner un 50-50 en cuanto a los dos que jugaron el partido, no enfocarme solo en el más grande o en el que pasó de ronda. Pero, por ejemplo, Juventud Unida tuvo poco la pelota, tuvo pocas situaciones y por tanto hay menos cosas que hablar de lo que pudo hacer, por el contexto. Y por otra parte, mi ignorancia de sus jugadores, de su técnico, de su táctica, de los partidos que tuvo hasta ahora en el Federal, hace que también tenga menos información, menos recursos en lo que yo puedo conocer para poder relacionarlos con lo que pasó en este partido. Cosa que con Independiente no me pasa. Así todo voy a hacer el máximo esfuerzo que yo pueda para meterme un poco en su equipo, ver lo que intentaron hacer, demostrar los pequeños destellos que tuvo. Pero admito que mi ignorancia me va a jugar en contra en este caso. Pero trataré de ser lo más justo posible con este equipo que esforzarse se esforzó. Si una persona que no vio el partido se acerca a este a través de las estadísticas, a través de ver un resumen o simplemente conociendo el resultado, puede caer en una trampa de doble engaño. El primer engaño es el de llegar y decir, wow, cuánta posición del balón, cuántos tiros al arco, cuántas jugadas en el resumen, 2-0, qué partido accesible. Qué buena victoria del rojo, sacándose de encima a este rival de manera fácil y pasando octavos. Eso quizás podría parecer tonto para el que haya visto el partido, pero creo que podría pasar y evidentemente sería una visión exagerada y no real. Si bien sí ganó 2-0, si bien sí tuvo un dominio de haber tenido muchas ocasiones de gol, el partido tuvo sus momentos tensos y parejos. Tramos en los que Independiente le costaba atacar, tramos de imprecisiones, momentos en los de que no podían definir bien, momentos en los de que tuvo destellos su rival, y el gol llega en el 61, de cabeza cuando no estaba en el mejor momento el rojo. Justamente recién llegaban los cambios que intentaban poner un poco más de ataque al equipo. Entonces, sí que estuvo parejo. Y si pasaban 10 minutos más después de ese gol, pero con el 0-0, o sea, llegaban los 70 minutos empatados, yo digo que se empezaba a complicar en serio. La gente le estaba cantando movete, movete, porque había nervios. Era indiscutible, incluso Quiñones se fue silbado porque tuvo un partido bastante flojo que obviamente vamos a destacar. Decir todo esto que acabo de decir también sería caer en el otro engaño, que es el de pensar, este es un resultado engañoso, Independiente jugó muy mal, un equipo de tercera división debe haberlo goleado, fue un partido flojo. No, creo que el 0-0 del primer tiempo era engañoso. Independiente tuvo que haber salido con 1 o 2 goles de ventaja y siempre se notó que era un equipo de primera contra uno de tercera. Se notaba la jerarquía, se notaba en la velocidad, se notaba en la capacidad colectiva y el rival nunca supo qué hacer. Siempre se replegó, pero ese repliegue no es que le impedía a Independiente ser peligroso. La peligrosidad estaba, los tiros estaban, el desborde estaba. Siempre aparecían las chances para Independiente. Hubo destellos del rival, obvio. Pero Juventud Unida para nada fue un equipo de estos que te complican el partido de una manera exagerada o que no se nota la diferencia de categoría. Realmente hizo una estrategia muy simple de decir, me tiro atrás, intercepto y juego de contra. Esas contras, ¿sirvieron algunas? Diría que una sola. Después la gran mayoría eran pelotazos que los recibía el central o incluso Rey y que volvía a atacar Independiente. Entonces, el dominio era total. Lo que faltaba era definición y quizás
ajustar un poco, pulir un poco la dinámica, la fluidez, algún pase que salió un poco impreciso, pero la realidad es que Independiente dominó siempre. Y si hablamos de merecimiento, que quizás puede parecer un poco injusto, porque uno dice, bueno, pero contra un equipo como este, que es tan inferior, no alcanza a merecer ganar. Tenés que además pasarlo por arriba. Pero yo creo que sería, como ya dijimos en un principio, olvidarnos que el fútbol es un deporte que simplemente replegando a un equipo a otro hace que pueda complicarse mucho. Entonces, no hay que caer en pensar que todos los equipos van a golear o que todos los equipos van a meter un gol rápido, porque realmente sería no entender que no pasa nunca eso. O que pasa, pero no pasa siempre. En Europa mismo, que hay una diferencia aún mayor económica entre los equipos de primeras y últimas divisiones, pasa que equipos de segunda o tercera llegan a distancias decisivas. Entonces, no podemos pensar que tiene que ser siempre un trámite un partido así. Independiente, no te digo que fue un trámite, pero lo jugó siempre bien. Siempre con la posesión y siempre atacando. Ahora, sacando esta generalidad, habiendo ya eliminado estos dos engaños de pensar que fue un partido trámite y de pensar que fue un partido malo, ¿qué pasó? Independiente tenía la pelota, es indiscutible y siempre la tuvo. Y eso es algo que ya es positivo, porque fue una posesión que no era con muchos riesgos ni con muchos errores que conlleven chances del rival. Las contras de Juventud Unida vinieron en muy poca cantidad y llegamos a la primera de las 4 ocasiones que tuvo Juventud, que fue un pase de Garro, el lateral derecho, para el 10, que era Persia. Un tiro que al final no termina siendo bueno del 10 y la jugada termina. Pero fue buena esa jugada porque a través de una recuperación por derecha encontraron un pase a las espaldas de Héctor Costa. Pero pasó una vez y encima esa jugada no fue peligrosa. Porque al final no es un buen remate, no es una jugada que termine en una definición o ejecución positiva. O sea que la única que tuvo el equipo de San Luis no la aprovechó. Hablando en este caso de un primer tiempo. O sea, si solamente una vez en una recuperación el rival te hizo una contra medianamente buena, quiere decir que tuviste la pelota y que cuando la perdías al menos no sufrías. Eso ya es un punto súper a favor. Ahora, ¿cuál era el problema de Independiente? Yo considero que realmente fue la definición, porque muchas veces pateando de frente al arco un jugador sin marca el mismo, pero quizás con algún defensor adelante, levantan las nubes. Se notaba un equipo nervioso y apurado por ponerse en ventaja y que por eso supongo que querían rematar fuerte, querían asegurar. Y no sé si la pelota estaba de una manera u otra, si la cancha estaba mala, pero definiciones súper arriba todo el tiempo. Porque realmente eran muchas jugadas para o meter gol o aunque sea forzar una tajada del arquero o un bloqueo. Pero ni eso. Casi siempre afuera. Algo llamativo y que tenía también que ver con que no siempre el que definía, por ejemplo, era Canelo, sino que a veces definía a los mediocampistas. Entonces, capaz que no son jugadores tan dedicados a el remate, al gol. Esto es algo positivo por un lado, porque entendemos algo siempre muy bueno de que los mediocampistas lleguen a rematar, pero al mismo tiempo que si no lo hacen bien, termina demostrando, bueno, el hecho obvio de que no están acostumbrados a hacerlo. Quiñones se fue silbado, ¿por qué? Porque tiene una virtud gigante y al mismo tiempo un defecto tremendo en el partido. La virtud es que es súper movedizo, y al mismo tiempo recupera pelotas y al mismo tiempo se desmarca. Y al ser súper movedizo, todo el tiempo está libre. Entonces se la pasan mucho. El problema es de que se la pasaron mucho y perdió muchas pelotas. Controles en los que se le va por abajo, en los que se le va para adelante y la recupera el rival, pases que quedan cortos o que los pasa directo al rival. Y pasó entre este tipo de jugadas que estamos hablando, de que termina perdiendo la pelota Independiente por culpa de él, 4 veces capaz. Y capaz que hay una más que no la pierde Independiente, pero que pierde la fluidez de la jugada y tiene que empezar de nuevo. Una cosa rara porque, si bien no es un jugador que haya tenido una temporada increíble, tampoco es un jugador que tenga una carencia técnica como la que mostró. Como si hubiese estado nervioso o como si realmente el campo, la pelota tuviese algo raro. Yendo un poco a la explicación de antes que encontramos a la cantidad de tiros por arriba que tenía Independiente. Yo veo a Independiente un Neves como el protagonista de la distribución, haciendo muy buenos pases largos para Isla o para Fletita González y estando muy movedizo, además de apareciendo con alguna gambeta, alguna conducción. Siento que era un jugador que era muy participativo y relevante en la cancha, más que nada volcado por derecha. Martínez, el otro mediocampista, entre los centrales, ayudando a una salida limpia y, por ejemplo, asistiendo de buena manera a Neves. Y por otro lado, los demás jugadores, que los laterales estaban súper como extremos, más que nada Isla, que estaba siempre proyectado, desbordó un montón de veces. Y Sporle, que tuvo una conducción muy buena hacia el medio, que genera una jugada bastante rápida e interesante. Es un jugador rapidísimo, que se anima a gambetear. Es súper interesante Sporle, más allá que es un lateral que llega a medio de la nada Independiente.
Está jugando bien, se lo nota veloz, se lo nota incisivo, es inteligente con los pases que realiza, hizo un pase excelente en el primer tiempo para Canelo que terminan diciendo que es offside pero que no lo era. Jugadas muy buenas generadas por los laterales, quizás Sporre de la mano de la conducción desde atrás y Isla de la mano de ir, pero también a veces de soltar a otro jugador. Santita para mí no tocó tanto la pelota y esto tiene mucho que ver con que está muy movedizo y muchas veces cuando la toca la devuelve rápido y son toques de calidad que son útiles para la jugada pero que en sí mismos en lo visual no se notan tanto, pero tuvo un partido que no se aprovechó tanto su talento, que yo creo que posiblemente fue una de las razones por las que Independiente no pudo meter un gol antes, porque si hubiese tenido más la pelota de él, que para mí es el mejor jugador Independiente, o al menos en la cancha, pudo haber terminado algún gol aunque sea el primer tiempo teniendo. Y después, bueno, Canelo, súper como un mediocampista, no tuvo casi tiros en el primer tiempo, desbordando a veces por un lado o por el otro, intentando retroceder, participando, no tanto como un 9 punta y eso también al equipo le sirvió, pero la realidad es que si bien desbordaba, si bien con los pases se conectaba, hacía triangulaciones, desmarques hacia adelante en los laterales o de también López, que el primer tiempo tuvo un partido que participó varias veces, tuvo un tiro que tajó el arquero, no servía porque no metías gol. Pero no es que después no servía porque no terminabas teniendo peligrosidad, no tenías chances claras o que el rival te anulaba. Nunca se vio anulado Independiente. Nunca el rival defendió bien. Lo único que hizo fue replegarse. Y ese repliegue no sirvió. No hay que confundir el hecho de que el rival se repliegue y no puedas meter gol con el hecho de que el rival se repliegue y no puedas generar chances claras. Chances claras estuvieron generadas. ¿De la mano de qué? De una movilidad de López, de Canelo, de González, desbordes de los laterales, triangulaciones por los laterales para generar centros. De todo. Muchas variantes. Eso sí, no es que las chances eran para que un jugador la empuje estando solo. Aunque hasta existió esa jugada en una que Canelo le rebota en el tobillo y se va afuera después de un desborde de Isla. Así que fíjense hasta qué punto Independiente generó ocasiones hasta que un jugador puede estar enfrente del arco y rematando solo. Entonces, para mí es engañoso el primer tiempo porque debió haber ganado Independiente, era superior, pero acá empiezan a aparecer los nombres de Independiente Rivadavia. Por un lado, el nombre de Julián Gómez, el central derecho, muy buen partido, sacó todo, tuvo muy buenas intervenciones en defensa y fue importante para que quizás muchas veces algún rematador esté incómodo o despejar algún centro. Y después, mis dos favoritos, que para mí tuvieron un partido alucinante, fuera de joda, en un sentido defensivo de la contención, que son Ezequiel Riera y el otro Gómez, que es Martín Gómez, que estaba en el mediocampo. El doble 5, la cantidad de acciones defensivas que tuvo fue tremenda. Y fue digna de un defensor, digna de un jugador que no es mediocampista. O sea que estuvieron muy atentos. El problema es de que cuando recuperaban no terminaban dando buenos pases adelante. Entonces no sirvió del todo que puedan tener tanta recuperación. En cuanto a intercepciones, en cuanto a tiros bloqueados, en cuanto a barridas, en cuanto a despejes, de todo hicieron los dos. El tema es que lo que era más bien una barrera, pero que era como un frontón. Una pared literal, una pared que no tiene conciencia, que no tiene ninguna capacidad para que cuando le pega a esa justamente pared, esa pared haga algo. Era literalmente una pared que solamente hace que la pelota rebote y vuelva para atrás. Por esa razón, pese a tener excelentes recuperadores, como esos recuperadores no eran tan buenos pasadores, o al menos en este partido no lo demostraron, Independiente no pudo aprovechar porque, por ejemplo, Persia tuvo todo el partido picando, nunca le llegó bien. En segundo tiempo hubo una jugada en la que hizo una especie de gambeta, pero no le salió bien tampoco, no sirvió para desbordar. De Hoyos también, a un pique tuvo, pero realmente no le alcanzó. Nunca llegó a una pelota buena. Entonces, intentó ese juego, pero fueron intentos que estuvieron mal ejecutados. Y cuando vos jugás a la contra, casi que lo principal es la ejecución. Porque la idea es literalmente lo que el primer jugador que la agarra tiene que hacer. Tirarla para arriba. Entonces, en este caso, al tener un estilo de contra, la idea no vale nada. Porque la idea es tirar un pelotazo. No es una idea que tiene una creatividad. Lo que importa de la idea es la ejecución. Y hasta la velocidad con la que corre el que va. Y como no eran ni muy rápidos, ni controlaron bien, ni usaron bien las pelotas, ni tampoco pasaron bien la pelota, fue una estrategia que estuvo cimentada en una lógica táctica, pero no estuvo fundamentada en un talento, en una capacidad de ejecución. Con que lo hagan una vez bien, era útil para llegar a 1-0, pero ni una vez lo hicieron bien, entonces no alcanzó. Ahora, Juventud Unida, y acá entramos un poco al equipo que terminó perdiendo, luchó. Eso es indiscutible, pero el tema es que la lucha no alcanza. Pero hubo un tramo de los 20 y pico a los 35, ponele 33, que el partido estuvo luchado, que no es que podemos decir que anuló Independiente, porque realmente es que quizás tuvo un poco más la pelota Juventud, tuvo alguna jugada, tuvo un tiro de esquina que casi lo mete Olímpico, increíble, creo que fue el que lo pateó León o Persia,
tuvo un tramo en el que el rojo no tenía la chance de desbordar, no tenía tiros al arco, no tenía nada de lo que tenía antes. Por eso duró 10 minutos en el primer tiempo y después no alcanzó nunca más a llegar a ese punto de partido incómodo. Y fue un punto de partido en el que, curiosamente, fue los únicos momentos del partido en los que presionaron un poco más, en los que fueron un poco más adelante, en los que dominaron un poco la pelota, pero fue lo único que no hicieron todo el resto del tiempo. Entonces es medio raro, porque realmente lo que hicieron todo el partido fue lo que nunca les sirvió, y lo que hicieron 10 minutos les sirvió, pero no se quedaron con eso. Yo me imagino que no se quedaron con eso porque entendieron que era correr mucho más riesgos y querían aguantar el partido. No se quedaron con eso porque conlleva un desgaste físico mayor, y imagino que no querían jugar con eso tampoco. Pero desde un punto de vista de entender la debilidad del rival, no lo entendieron. Porque ese tramo en el que presionaron un poco más, Independiente se puso nervioso, hizo malos pases, errores a la salida, pelotazos, cosa que no estaba pasando. Porque Independiente tuvo una distribución de juego muy limpia, sacando Quiñones. En segundo tiempo arrancó una tónica en un punto medio entre ese tramo malo y lo que fue el primer tiempo, muchos momentos, que era bueno y que tenía ocasiones de gol. Empezó muy bien, con varias jugadas, con explosividad, y después se aprendió un poco de nuevo. Pero siempre con esto, ¿no? Con López por banda, teniendo jugadas, con Isla, con Sporle. Un juego muy simple, porque ya lo dijimos 1000 veces, pasarle la pelota al lateral es muy fácil, porque el rival no te lo va a marcar. Si el rival te quiere interceptar un pase hacia un lateral, tranquilamente esa jugada puede terminar en algo mucho peor, porque es un movimiento que puede generar un espacio gigantesco en el medio. Entonces, por lo general, cuando un jugador intenta hacer un pase lateral, nadie lo marca, el pase va hasta el lateral. Y una vez que la tienen lateral, como son por los laterales, Isla o Sporle, ya hacen lo que quieren. O van hasta el fondo, o esperan a que llegue otro y tienen un pase, o aparece Saltita por ese lado y hacer una combinación. Independiente con jugadas simples lograba hacer peligro, no hacía falta que se compliquen y que sea muy complejo. Pelota parada, aparece Ábalos en la pelota parada, no participa, pero quizás influye y mete gol Canelo. A partir de ahí el partido ya se rompió, Independiente atacó muchísimo, tuvo muchas ocasiones de gol y tuvo que haber metido 3 o 4 goles, pero no metió hasta el último minuto del partido, donde metió el 2-0. En esos tramos, los de que Independiente estaba súper bien, Juventud Unida tuvo su peor tramo, totalmente desbordado, Luna tuvo un montón de jugadas, Ábalos también, hacían faltas y no se las cobraban, incluso para mí Independiente tuvo que haber tenido varios tiros libres que no se los cobraron. Independiente jugó como tenía que jugar, pero nuevamente le falló lo que le estaba fallando, la definición, no lo liquidaba. Tuvo una jugada de chilena en el último minuto, Juventud Unida, tremenda, creo que de Medina, que no entró, pero de casualidad, hubiera sido increíble que metan ese gol. Y después tuvo una jugada en la de que Independiente se duerme, si no me equivoco, Martínez, que saca un lateral rápido y termina en un tiro que saca de Hoyos por cerca del palo izquierdo de Hoyos, de Rey, digo. Que tampoco fue una jugada tan clara como la de la chilena, pero también estuvo buena y demostró una debilidad que tuvo Independiente con Martínez. Si analizamos la del primer tiempo, que fue un pase largo, el tiro de esquina, tiro de gol olímpico, esta jugada de chilena que fue un centro desde atrás y también la jugada del lateral, vemos 4 jugadas en las que Independiente le pudieron haber metido un gol y que fueron bastante buenas, más que nada las últimas 2. Pero bueno, fueron jugadas muy aisladas, y si ven acá hay un error de Martínez puntual, no fue algo que pase todo el partido, no fue un patrón independiente de equivocaciones, simplemente pasó. No te puede pasar, te pueden haber empatado, y creo que Independiente lo perdía si se lo empataban ahí, porque psicológicamente hubiese quedado destruido. Pero yo considero que todos los equipos, hasta los más grandes del mundo y los mejores, cometen errores puntuales, y te puede pasar. Ahora, lo ideal es que no te pasen, y son criticables, los critico, fueron terribles, si llegaron a meter gol era un escándalo, pero no fue. Y en parte no fue porque no le dio suficientes errores al rival como para que el rival tenga la chance de meter gol. Al final, cuanto mejor es un equipo, más capitaliza las posibilidades. O sea, que si tiene una, la mete. Si tiene 2, mete 2. O si tiene 3, mete 2. En cambio, un equipo que es peor, tenés que darle 10 para que meta una. Y quizás Juventud Unida en este caso necesitaba más jugadas para lograr meter un gol. Y tuvo pocas y no las pudo aprovechar. Y en parte porque Independiente le brindó pocas, que se equivocó poco. Yo considero de que, como siempre, este tipo de partidos tienen una dificultad tremenda de análisis, porque Independiente tuvo un partido dominante, atacó, fue muy simple, tuvo rendimientos individuales prolijos, que no jugaron mal, el 9 metió gol, los extremos participaron interesantemente en muchas jugadas, tanto López como Luna como González en un rol quizás más de toques rápidos como al principio, Martínez estuvo bien en la distribución, los centrales en los pases interesantes, ambos en un momento del partido se arriesgaban mucho con pases largos, intentaban llegar al lateral con cambios de frente, quizás les salía mal a veces, pero tenían esa iniciativa que es importante en los centrales cuando el partido está un poco más trabado. Ayrton Costa con conducciones hacia adelante, un equipo que hizo todo lo que tenía que hacer, jugó como podría jugar contra, por ejemplo, Riestra en el fútbol argentino, más allá de que ese partido justo lo perdió el rojo. Pero como tiene un rival de una categoría que no sabemos qué tan buena es, porque no sabemos qué tan buena es, no quiero decir que son malos, ¿cómo podemos medir su nivel? Y lo podemos medir solamente en base a lo que pasó.
Y la sensación que dio es, fueron muy superiores, faltó la definición, que tiene todo el sentido del mundo, porque si analizamos Independiente, ¿qué le pasa a Independiente? Un equipo con falta de confianza, con nervios. Y los nervios se ven más en la definición que en muchas otras cosas. Y se dieron ahí. Y por eso el partido fue engañoso desde ese punto de vista, de entenderlo como que los nervios de Independiente hicieron que no tenga un partido tan bueno como el que pudo haber tenido si hubiese clasificado a cuartos de final o si estuviera hoy en día en la final de la Copa de la Liga. Y capaz que hubiese goleado. Juventud Unida, interesante. Persia se ve como un jugador talentoso. Los dos Garro también. León por banda, aguerrido, por momentos intentaba, pero no le alcanzó para hacer nada. Pero después, el doble 5, muy bueno, defensivamente muy consistente. Gómez en la defensa, muy interesante. Y por último, Garro también dio un pase interesante en el primer tiempo. Entonces, no podemos decir que fue un partido tan malo de Juventud Unida. Pero tampoco fueron estos partidos épicos, merecedores de un empate, que tienen muchos equipos de las categorías bajas. Hasta que el análisis, díganme qué opinan. Yo creo que fue un partido, como ya dije, con doble engaño, muy Independiente superior, pero con un rival que mostró su cara, dio destellos, casi mete con el Olímpico, casi mete con la chilena, casi mete con el lateral. Fíjense qué cosas, ¿no? O sea, es un equipo que tiene su merecimiento, merece estar donde está y logró algo. Pero a mí no me gustó cómo perdió el partido. Creo que todo el tiempo fueron inferiores y nunca entendieron cómo dañar. Y como obviamente hay muchos jugadores talentosos en Argentina, y algunos de ellos están en la Juventud Unida, aparecieron. Tuvieron viveza, talento, destello. Pero un juego colectivo, grupal, físico, de distribución de pases, de desbordes, de desmarques, de un rival que encima tiene más jerarquía, lo superó continuamente. El rojo pasa a octavos y ahora bueno, o de Cruz o del Porvenir, yo creo que pueden verse más adelante, depende de que les toque, pero creo que los veo con futuro, más allá que de Cruz es un equipo jodidísimo.